Trabajamos en el desarrollo de las actividades propuestas en el área de física con relación al tema de lentes. Primera actividad dice, describe las características de la lente en las siguientes imágenes, teniendo en cuenta los conceptos de lente convergente y lente divergente. Aquí la primera imagen corresponde a una lente divergente. Por lo tanto, su característica va a ser virtual, menor tamaño y va a estar a la derecha. Entonces, este viene a ser el foco, por lo tanto, viene a ser virtual porque están en el mismo sentido. Va a ser de menor tamaño porque es más chico, más pequeño y va a estar a la derecha del foco. Y la otra imagen corresponde a una lente convergente. Y su característica es real, de mayor tamaño y va a ser invertida. Va a ser real porque está después del foco, en este caso, el mayor tamaño porque la imagen es mayor que el objeto, e invertida porque está por debajo del objeto. En ejercicio 3 dice, teniendo en cuenta el gráfico, deduce y escribe el problema que tiene el ojo y con qué tipo de lente se corrige, dice. Entonces, en esta primera imagen, como podemos observar que la imagen, en este caso, se forma, que viene a ser en este punto, frente a la retina, por lo tanto la persona sufre de miopía y no puede ver con nitidez objetos alejados y se corrige con una lente divergente. Y con relación a la segunda figura, observamos que la miopía se ha corregido con una lente divergente. Entonces, con una lente divergente, la imagen del objeto se observa de forma nítida, que está en este punto, en la retina y no delante de ella. En ejercicio número 2, bueno, dice, resuelve los siguientes planteamientos. El ejercicio 1 dice, un objeto de 4 centímetros de altura está situado a 20 centímetros delante de una lente delgada convergente de distancia focal 12 centímetros. Determina en el punto A la posición de la imagen, en el punto B el tamaño de la imagen y las características de las mismas. Entonces aquí tenemos el objeto que es de 4 centímetros, que está a una distancia del objeto a la lente, simbolizado por la letra P, 20 centímetros. Y tenemos la distancia focal que es 12 centímetros, en este caso es positivo. ¿Por qué? Porque es una lente convergente. Nos pide determinar la posición de la imagen, P', el tamaño de la imagen, que se representa por la letra I, y también la característica. Por lo tanto, para determinar la posición de la imagen, vamos a estar aplicando la fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Reemplazamos 1 sobre F, F es 12, igual 1 sobre P, P es 20 más 1 sobre P'. Despejamos
1 sobre 20 está sumando, por lo tanto pasa al otro miembro restando. Resolvemos la operación indicada. Tenemos 1 sobre 12 menos 1 sobre 20. Y esto me va a dar igual a 1 sobre 30, que es igual a 1 sobre P'. Por lo tanto, es agarrar e invertir el resultado que tenemos. ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos cantidades iguales. Por lo tanto, P' va a ser igual a 30 centímetros. Entonces, la posición de la imagen se encuentra a 30 centímetros. En el punto B nos pide determinar el tamaño aplicando la siguiente fórmula: I sobre O igual a negativo P' sobre P. Reemplazamos y va a ser sobre O es 4 igual negativo P' es 30 sobre P, que es 20. Despejamos, aquí el 4 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar, por lo tanto I va a ser igual a negativo 30 sobre 20 por 4. Resolvemos, vamos a tener en este caso negativo 30 sobre 20 por 4, y esto me va a dar igual a menos 6. Por lo tanto es negativo 6 centímetros. Y nos pide determinar las características de la imagen. Por lo tanto, la imagen va a ser en este caso real, invertida y de mayor tamaño. En el ejercicio 2 dice: un objeto de altura de 4 centímetros se encuentra a 50 centímetros de una lente divergente de distancia focal 20 centímetros. Determina el punto A, la posición de la imagen; punto B, el tamaño de la imagen y las características de la misma. Tenemos como datos el objeto, que es de 4 centímetros, que viene a ser la distancia del objeto a la lente, que es 50 centímetros, la distancia focal, en este caso es negativo 20, ¿por qué? Porque viene a ser una lente divergente. Determinamos en el punto A la posición de la imagen y el tamaño de la imagen. Por lo tanto, en el punto A aplicamos la fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Reemplazamos 1 sobre F es menos 20 igual a 1 sobre P, que es 50 más 1 sobre P'. 1 sobre 50 despejamos, 1 sobre menos 20, positivo pasa a negativo, igual a 1 sobre P'. Resolvemos la operación indicada, por lo tanto tenemos 1 sobre menos 20 menos 1 sobre 50. Y esto me va a dar igual a negativo 7 sobre 100. Entonces negativo 7 sobre 100, que es igual a 1 sobre P'. Despejamos, aquí P' está dividiendo, va a pasar a multiplicar el otro lado. 100 está dividiendo, pasa a multiplicar a 1. Y 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto es negativo. Por lo tanto, P' va a ser igual a negativo 100 dividido 7. Y esto me va a dar igual a negativo 14,28.
centímetros. En el punto B, para determinar el tamaño de la imagen, aplicamos la fórmula I sobre O igual a negativo P' sobre P. Reemplazamos I sobre O, que es 4, igual a negativo P' es negativo 14,28 sobre P, que es igual a 50. Despejamos y va a ser igual, 4 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, aquí menos por menos va a ser más, 14 sobre 14,28 sobre 50 por 4. Realizamos la operación indicada, tenemos 14,28 sobre 50 por 4. Y esto me va a dar igual a 1,14. 1,14 centímetros. Su característica va a ser virtual, porque aquí es negativo, o por ser lente divergente, va a estar a la derecha de la imagen y va a ser de menor tamaño. Aquí la imagen es 1,14, el tamaño del objeto es 4, por eso es de menor tamaño. En el ejercicio número 4 dice, sea una lente divergente con una distancia focal de 16 centímetros. Un objeto cuya longitud es de 10 centímetros se encuentra a una distancia de 24 centímetros frente a la lente, dice. Encuentra la posición de la imagen, ve el aumento, C, explico sus características, dice. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, que viene a ser la distancia focal, y en este caso es negativo 16. ¿Por qué? Porque es un lente divergente, el tamaño del objeto es 10 centímetros, la distancia del objeto a la lente es de 24 centímetros, pide determinar la posición de la imagen, el aumento de la imagen y ver sus características. Por lo tanto, para determinar en el punto A, aplicamos la fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Aquí reemplazamos nuestra fórmula, 1 sobre F es negativo 16, 1 sobre P, que es 24, más 1 sobre P'. Despejamos, 1 sobre menos 16, positivo pasa a negativo, igual a 1 sobre P'. Resolvemos la operación indicada, por lo tanto tenemos 1 sobre negativo 16 menos 1 sobre 24. Y esto nos da igual a negativo 5 sobre 48, que es igual a 1 sobre P'. Despejamos P', que va a ser igual a, el 5 está arriba, va a pasar abajo, 48 que está abajo va a pasar arriba. Y esto va a ser negativo. Entonces desarrollamos, por lo tanto, vamos a tener negativo 48 dividido 5. Y esto me va a dar igual a negativo 9,6 centímetros, que viene a ser la posición de la imagen. En el punto B nos pide determinar el aumento. Aplicamos la siguiente fórmula, A va a ser igual a negativo P' sobre P. Entonces el aumento va a ser igual a negativo P' es negativo 9,6 sobre P, que es 24. Por lo tanto el aumento va a ser igual
Aquí tenemos menos por menos, por lo tanto va a ser más 9,6 dividido 24. Y esto va a ser igual a 0,4 centímetros. En este caso es solamente 0,4, que viene a ser el aumento. Y luego en el punto C nos pide determinar las características. Va a ser virtual porque viene a ser pertenece a un lente divergente. Va a estar a la derecha de la imagen y va a ser de menor tamaño. Y el ejercicio 3 dice: un objeto luminoso de 8 centímetros de altura está colocado a 20 centímetros de una lente divergente de 30 centímetros de distancia focal. Determina en el punto A la posición, en el punto B el tamaño y las características de la imagen. Aquí tenemos los datos: la altura del objeto, 8 centímetros, está colocado, dice, que viene a ser la distancia del objeto a la lente de 20 centímetros. La distancia focal es negativo 30 porque es una lente divergente. Y nos pide determinar la posición, el tamaño y la característica. Por lo tanto, en el punto A, para determinar la posición, aplicamos la fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Reemplazamos, F es negativo 30, igual 1 sobre P es 20 más 1 sobre P'. Despejamos, 1 sobre menos 30, 1 sobre 20 es positivo, pasa negativo. Realizamos la operación indicada. Tenemos 1 sobre menos 30 menos 1 sobre 20. Y esto me va a dar igual a negativo 1 sobre 12, que va a ser igual a 1 sobre P'. Invirtiendo va a ser igual a negativo 12 centímetros, que viene a ser la posición. Luego en el punto B pide el tamaño, por lo tanto aplicamos la fórmula I sobre 0 igual a negativo P' sobre P. Reemplazamos I sobre 0, que es 8, igual a negativo P' es negativo 12 sobre P, que es de 20 centímetros. Despejamos, 8 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar, entonces aquí es menos por menos es más, 12 sobre 20 por 8. Resolvemos la operación indicada, tenemos 12 sobre 20 por 8. Y esto me va a dar igual a 4,8. En este caso es centímetros. Y en el punto C nos pide determinar las características de las mismas. Entonces su característica va a ser virtual porque es una lente divergente, va a estar a la derecha de la imagen y va a ser de menor tamaño. Aquí el objeto es 8 y aquí la imagen 4,8, por lo tanto es de menor tamaño. Pasamos al ejercicio 5. Dice: una lupa se sostiene a 40 milímetros de un espécimen. ¿Cuál será la distancia focal de la lente a fin de producir una imagen derecha del doble del tamaño que el espécimen? Dice. Entonces aquí tenemos nuestros datos, tenemos la distancia del objeto a la lente, que es 40 milímetros. Luego nos pide determinar
la distancia focal, que es f, y nos dice que la imagen es el doble del objeto. Por lo tanto, para determinar en este caso la distancia focal, vamos a aplicar la fórmula 1 sobre f igual a 1 sobre p más 1 sobre p'. En este caso nosotros no tenemos el valor de p', por lo tanto vamos a determinar primero el valor de p' aplicando la fórmula i sobre o es igual a negativo p' sobre p. Entonces aquí el valor de i nos dice que es el doble del objeto sobre el objeto igual a p', que en este caso vamos a determinar el valor sobre p, que es 40. Simplificamos o con o. 40 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar, que va a ser igual a p'. Por lo tanto, p' va a ser 2 por 40 es 80 milímetros. Luego reemplazamos nuestra fórmula, va a ser 1 sobre f igual 1 sobre p, que es 40, más 1 sobre p', que es 80. Por lo tanto, 1 sobre f va a ser igual, en este caso, aquí hay que agregarle signo negativo, por lo tanto, aquí es negativo, este negativo pasa al otro lado, y vendría a ser, por lo tanto, menos 80. Resolvemos la operación indicada. Tenemos 1 sobre 40. Aquí más por menos va a ser menos 1 sobre 80. Y esto me va a dar igual a 1 sobre 80. Por lo tanto, f va a ser igual a 80 milímetros. Por lo tanto, la distancia focal de la lente es de 80 milímetros.